y a los que nos están viendo por internet y oyendo que el día 7, 8 y 9 de mayo es nuestra conferencia de liderazgo. Comenzamos el día lunes a las 7 de la noche y espero que ya esté haciendo planes para venir. Mateo capítulo 28. Quiero hablarles en esta mañana del tema Cristo vive. Cristo vive. Mateo capítulo 28, de los versículos 1 al versículo 10. ¿Ya lo encontraron? Amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la Biblia: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Todos. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Cristo vive. Dice ahí en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias nuevamente te damos porque has resucitado. Gracias, Señor, te damos porque diste tu vida por nosotros. Fuiste crucificado en esa cruz. No te negaste a seguir la voluntad de Dios Padre. Gracias porque lo hiciste por cada uno de nosotros. No podemos comprender el sacrificio y el dolor por el que pasaste, pero más aún el dolor añadido de los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad que tú cargaste en tu cuerpo. Gracias, Señor, te damos porque no se quedó ahí todo, sino resucitaste. Gracias por la vida eterna. Te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí o que esté escuchando, que si aún no ha creído en ti, si aún no ha puesto su fe en ti, te pedimos, Señor, que el día de hoy sea el día de salvación. El día en que esa persona te acepte y diga: yo creo en Cristo como mi Salvador. Yo creo que Jesús es el Mesías, que Él vino a morir en la cruz del Calvario, dio su vida y ha resucitado por mí. Que así sea, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios nos relata en cada uno de los evangelios la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él fue crucificado y cómo Él tuvo que caminar por esa vía dolorosa, cómo Él dio su vida y Él puso su vida por cada uno de nosotros. Recordamos de cómo Él fue tomado en esa noche y Judas lo entregó y fue allá en el pretorio juzgado y se le preguntó a la multitud: ¿qué quieren que hagamos con este Jesús llamado el Cristo? Y la gente que lo vio, la gente que lo siguió, la gente que estuvo presente cuando
Él hizo todos y cada uno de esos milagros, todas aquellas personas que fueron en los 5,000 que fueron alimentadas, aquellas 3,000 personas que fueron alimentadas, aquellas personas a las que vieron a sus hijos, hermanos resucitar, aquellas personas que vieron el poder de Dios. Todas esas personas, ¿dónde estaban? Yo no lo sé. Pero cuando se les preguntó, ¿qué vamos a hacer con este Jesús llamado el Cristo? La gente empezó a gritar y a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Todo eso comenzando ahí con los fariseos, con los escribas, con aquellas personas que odiaban al Señor Jesús. Y sabes qué, hermano, hay gente que odia al Señor Jesús, odia la palabra de Dios, odia al Señor Jesús, no quieren nada que ver con la Biblia, no quieren nada que ver con las cosas de Dios. Están viviendo una vida vana, están viviendo una vida alejados de Dios. Pero aún así el Señor, con todo su amor, Él entregó su vida, Él puso sus brazos, Él puso sus manos, Él puso su cuerpo entero en esa cruz, la llevó con ternura, no pensando, ¿verdad?, en su sufrimiento o en sus emociones, sino simplemente Él entregando todo ahí en el jardín del Getsemaní, diciéndole a Dios Padre: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, cada uno de nosotros deberíamos de orar las mismas palabras, porque esta carne no quiere sufrir, esta carne no quiere padecer. Pero el Señor Jesús, Él dijo: Padre, no quiero lo que yo quiero, sino quiero hacer lo que tú quieres. Y Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Estando en esa condenación, Él fue llevado a ese monte Calvario, a ese lugar de la calavera, y ahí fue crucificado entre dos malhechores. La palabra de Dios nos dice que antes de morir, Él habló y estuvo diciendo y hablando algunas palabras. El año pasado vimos cada una de esas palabras, pero cuando Él habló con uno de ellos, ese se burló. Él le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros. El otro le dijo: calla, mira que él también y nosotros estamos en la misma condenación. ¿No crees? Aún estando así, no te arrepientes. Y habló con Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre ahí fue salvo a través de la promesa de Cristo. Pero ese día fue un día triste. El cielo se oscureció, hubo un tremendo terremoto, el velo del templo se rasgó desde arriba abajo. Un soldado clamó y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. El Señor Jesucristo murió. Jesús, cuando fue entregado, le dijo, verdad, ahí no solamente a la gente que lo entregaba, pero también al diablo. Le dijo: mira, disfruta este día, disfruta este tiempo, disfruta esta hora, porque vendrá el día, vendrá el tiempo y vendrá la hora cuando yo voy a resucitar. Fue un día triste ciertamente cuando Cristo murió. Fue un día triste cuando Él fue crucificado. Fue un día triste cuando Él finalmente expiró y entregó su espíritu y le dijo al Señor: Señor, recibe mi espíritu, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dijo ahí en esas palabras, ¿verdad? Consumado es. Y lo hizo por todos nosotros. Pero al tercer día Cristo resucitó. Él resucitó y dice la palabra de Dios que el ángel les dijo: no está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, búsquenlo. Entren a la tumba, no está aquí. Jesús ha resucitado. Y hermano, la resurrección del Señor Jesucristo es algo que nos debe de gozar, nos debe de alegrar, nos debe de quitar toda tristeza. Nos debe de recordar que a través de su resurrección Él me da esa promesa de que también nosotros vamos al cielo con Él. Jesús resucitó. Número uno, Cristo vive.
Él resucitó, no está ya más ahí. Cristo vive. Ve, hermano, lo que dice ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Me encanta cómo la palabra de Dios pone aquí en estos versículos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. 1 Corintios 15 nos habla acerca de su resurrección, nos habla acerca de que si Cristo no resucitó, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros, ¿qué dice ahí? Pecados. Pero ¿sabes qué? Cristo sí resucitó. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Número uno, hermano, Cristo vive, Él vive. Dice más adelantito en el versículo 55, vamos a regresar un poquito, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Hermano, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? Ya no es más. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Lucas capítulo 24 en el versículo 5. Vamos a ver varios versículos de Lucas y de Gálatas y de Apocalipsis. Cristo vive, Cristo vive. Lucas 24 versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que qué? Al que vive. Cristo vive. Lucas capítulo 24 en el versículo 23. Ahí adelantito dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hay un himno muy hermoso que dice: porque Él vive. Cristo vive. Gálatas capítulo 2 en el versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. La Biblia nuevamente una y otra vez y otra vez y otra vez me recuerda que Cristo vive. Él ya no está allá en la tumba. No es como aquellos dioses o ídolos o gente importante como Mahoma, como el Buda, como personas, ¿verdad?, que murieron y sus cuerpos aún están ahí en la tumba. El cuerpo de Jesús ya no está ahí, porque Él vive. Cristo vive. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice: mas ahora Cristo vive en mí. No solamente Cristo vive, pero aquellos que han aceptado a Cristo, dice la Biblia, Cristo vive en mí. Él está viviendo aquí dentro de mí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero también dice la Biblia que Cristo mora en nosotros. Cristo vive en mí. Apocalipsis capítulo 4 versículo 9. Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Y sabes de quién está hablando? De Cristo. Y luego dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice la Biblia en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Por qué? Porque Él siempre ha vivido. Él es
Él fue, Él es y Él siempre será. Aunque murió, Él siempre fue, Él siempre vivió. Número 1, Cristo vive. Número 2, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Haciendo un paréntesis, vean también ahí en Hechos capítulo 1. Y después saltamos a Primera de Tesalonicenses. Pero vean lo que dice Hechos capítulo 1. El Señor Jesús está despidiendo de los discípulos y les dice ahí en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo viene pronto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Cuando esté triste, mire, hay muchos versículos que uno puede leer cuando uno está triste. Pero uno puede ir aquí a Primera de Tesalonicenses 4, 13 y ver lo que dice acá. Vea lo que dice acá. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la palabra de Dios que se va a tocar una trompeta, y los muertos en Cristo, ¿quiénes son ellos? ¿Son aquellos que tuvieron una religión? No. ¿Son aquellos que se portaron bien? Tampoco. ¿Son aquellos que hicieron buenas obras? Tampoco. ¿Son aquellos que guardaron la cuaresma? Tampoco. ¿Serán aquellos que se bautizaron una y otra vez? Tampoco. ¿Son aquellos a los que quizás se les impusieron las manos y luego se cayeron? Tampoco. Son aquellos que murieron en Cristo, creyendo en Cristo. Y dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué tremendo será aquel día. Y ¿sabes qué, hermano? Quizás ese día va a ser hoy. ¿Por qué no? No falta mucho. Hay guerras, hay pestes, hay muertes por todos lados. La violencia se ha elevado. No solamente hay guerras, hay rumores de guerras, hay hambres y mucha hambre, hay terremotos y muchos terremotos. Todo eso es una anunciación de que Cristo viene pronto. Y puede ser hoy. Un hermano decía: pastor, no predique de la venida de Cristo porque aún no me he casado. Pero pudiera ser hoy. Algunos que ya llevan 10 años de casados dicen: pastor, que Jesús venga pronto. Espero que no sea así, amén. Pero Cristo viene pronto.
Cristo está a punto de venir y dice la palabra de Dios que nosotros seremos arrebatados juntamente con los que ya han muerto y volaremos como Superman, amén. ¿Quién quiere volar como Superman? Yo sí. Pero vamos a estar allá en las nubes con el Señor. 1 Corintios 15, versículo 51. Leímos ahí un poquito, pero vamos a regresar. 1 Corintios 15, versículo 51. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se tardará un abrir y cerrar de ojos? Rápido, amén. En un parpadeo, instantáneamente. Ni nos damos cuenta cuando parpadeamos. De tal manera que el siguiente parpadeo, el Señor Jesucristo pudiera ya venir, amén. Y dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. No del abrir y cerrar de ojos que algunos hacen cuando vienen a la iglesia y se acomodan y cierran sus ojos y ya después termina el servicio y ya los abren. Ese es más largo. Es un parpadeo. Y dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, porque es corruptible, porque cada vez se degrada más y no se mejora, hay corrupción en nuestro cuerpo, se va a transformar en incorrupción, ya no más se va a ir decayendo. Dice: y esto mortal se vista de inmortalidad, de tal manera que Dios nos va a dar un cuerpo inmortal que nunca va a morir. Versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Número 2, Cristo viene pronto. Apocalipsis 3:11, vean lo que dice ahí. Apocalipsis 3:11, dice la Biblia al final, allá el último libro de la Biblia que fue escrito por Juan, dice: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Maranata quiere decir Cristo viene. Cristo viene. Apocalipsis 22:7 dice la Biblia: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero dice él: he aquí vengo pronto. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí vengo pronto. Hermanos, si Cristo lo dice una vez, quizás es cierto. Si lo dice 2 veces, ahora sí es cierto. Pero si lo dice 3 veces, yo digo que ya es muy cierto. Y no solamente lo dijo 3 veces, lo dijo una y otra y otra y otra ocasión. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús viene pronto. Número 1, Cristo vive. Número 2, Cristo viene pronto. Número 3, Cristo nos da victoria. Cristo da victoria. ¿Sobre qué Él nos da la victoria? Número 1, sobre el pecado. Vimos ahí que la palabra de Dios nos dice que a través de Cristo nosotros tenemos esa victoria del pecado, y ya el pecado ya no es más sobre mí. Cristo ahora vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de Cristo, el cual me amó y resucitó a sí mismo por mí. Hermanos, a través de Cristo cada uno de nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. Dice la palabra de Dios, vean ahí lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, cuando estábamos sin Cristo, cualquier pelea que teníamos nosotros sobre el pecado la perdíamos. ¿Por qué? Porque sin Cristo cada pelea que tenemos contra el pecado es una pelea que la vamos a perder. Por eso los alcohólicos, la gente, ¿verdad?, alcohólica no puede ganar esa pelea contra el alcohol, porque Cristo no está en ellos. Por eso tenemos tantos problemas contra el pecado, con el pecado. ¿Por qué? Porque sin Cristo es muy fácil ser vencidos por el pecado. Pero Cristo, a través de su vida, a través de su resurrección, me da a mí la victoria sobre el pecado. Número 2, me da victoria sobre los problemas. A través de Cristo yo tengo victorias sobre los problemas que yo pueda enfrentar. Y lo único que tengo que hacer es confiar en Él. Amén. Es decirle al Señor: Señor, ¿qué hago? Y Dios dice: confía en mí. Vean lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 20. Necesitamos creer más en Dios, en Cristo. A través de Él tenemos victorias sobre el pecado. Y cuando te encuentres, hermano, hermana, batallando contra el pecado, arrodíllate y ve con el Señor y dile al Señor: Señor, confieso mi pecado y Señor, te pido que tú me ayudes. Y podemos nosotros orar y pedirle a Él, y Cristo, dice la Biblia, me ayuda contra el pecado. Pero también cuando hay problemas, en vez de confiar en mí mismo, en vez de confiar en alguien más, confía en Dios, porque Cristo es quien nos ayuda a vencer cualquier problema. Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Acuérdate, hermano, que Dios está de nuestro lado. Ve lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. La Biblia nos habla de que podemos tener victorias en Él. Cuando David se enfrentó a Goliat, él dijo, ¿verdad? Mira, ¿cómo es que te atreves a levantar tu voz contra Jehová de los ejércitos? Y tomó esa piedra y se la lanzó y lo venció. No lo hizo creyendo en él, lo hizo creyendo en Dios. Romanos capítulo 8, ve lo que dice ahí. Romanos capítulo 8, en el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta palabra, somos más que vencedores, es una palabra que también significa somos invencibles. Ahora, no te tires de un tercer piso y piensas que vas a sobrevivir, amén. Pero ¿sabes qué? A través de Cristo somos más que vencedores. Y a través de Cristo podemos nosotros, contra cualquier problema que se presente en nuestra vida, podemos ponerlo en las manos de Él. Y porque Cristo resucitó, en la mañana vimos Hebreos capítulo 12, en donde dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción, de tal manera que si Él pudo resucitar de los muertos,
Él me enseña a mí que cualquier cosa que se enfrente en mi vida, yo también la puedo pasar. Podemos nosotros tener victoria sobre el pecado. Podemos nosotros también tener victoria sobre problemas que se nos presenten en nuestra vida. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, hermanos, si el mayor problema que tú te tengas que enfrentar es la muerte, ¿sabes qué? La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Porque un día, dice la Biblia, Filipenses, que es 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De tal si la muerte se atraviesa, voy a estar en la presencia del Señor. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo nos da la victoria, me da la victoria sobre el pecado, me da la victoria sobre problemas. Y número 3, me da la victoria sobre las puertas del infierno. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Porque Cristo resucitó, me da la victoria sobre las puertas del infierno. Porque el infierno ya no me va a hacer daño. Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y está diciendo, sobre esta verdad las puertas del Hades no prevalecerán contra esta verdad. ¿Cuál era esa verdad? La verdad de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando yo pongo mi fe en Cristo y yo le digo a Él, Señor, sálvame, yo creo en ti, yo creo que moriste en la cruz por mí y que te diste por mí, y yo pongo mi fe en ti, entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra ninguno de nosotros. Juan capítulo 11 versículo 25. Juan capítulo 11 en el versículo 25. Aquí está Marta hablando con el Señor Jesús, y le dice Jesús en el versículo 23, tu hermano resucitará. Juan 11:24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y esa es la pregunta que Dios hace a cada uno de nosotros. Esa es la pregunta que Jesús te quiere hacer a ti. ¿Crees esto? ¿Crees que si tú crees en mí, no vas a morir eternamente? ¿Crees tú verdaderamente que yo te puedo dar vida eterna? ¿Crees tú verdaderamente que yo te puedo dar salvación? ¿Crees tú verdaderamente que yo vine a dar mi vida por ti y vine para ser muerto en esa cruz y resucité al tercer día? ¿Crees que yo te puedo dar esa vida eterna? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y lo único que tenemos que hacer, hermano, hermana, es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No debo de confiar en una religión, no puedo confiar en un hombre o en algo, en un rito que yo tengo que hacer. Lo único que yo tengo que hacer es confiar en Cristo, quien murió por mí, y Él me puede dar vida eterna y salvación. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto?
Yo lo creo, yo lo creo. Y para terminar, Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos 6, 8. Dice la Biblia: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cristo vive, Cristo viene pronto, y Cristo me puede dar a mí la victoria sobre el pecado, me puede dar la victoria sobre cualquier problema, pero más importante, me puede dar la victoria sobre el infierno. Solamente a través de Cristo podemos tener salvación. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, porque en esa cruz pudiste haber llamado legiones de ángeles, ejércitos para que vinieran y te libraran de esa cruz, pero no lo hiciste. No lo hiciste por amor a nosotros. El creador de este universo dio su vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por haber muerto y gracias por haber resucitado. Y gracias porque ahora tenemos vida eterna a través de Cristo. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, yo aún no he puesto mi fe en Cristo? Yo aún no le he pedido a Cristo salvación, pero en esta mañana quiero poner mi fe en Cristo y quiero pedirle a Él salvación y vida eterna. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Gracias a Dios. Alguien más diría: pastor, yo no soy salvo, yo no tengo aún vida eterna. No sé cómo obtener esa vida eterna, pero me gustaría entregar mi vida a Cristo. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oh, qué día tan especial, el día que Cristo resucitó, porque con su resurrección nos estaba demostrando que Él tiene el poder para vencer la muerte. Nos estaba demostrando que Él es Dios. Nos estaba demostrando, diciendo: mira, esto un día te va a pasar a ti también. Si mueres en Cristo, un día vas a resucitar conmigo. Así, con ojos cerrados y el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí? Dios me ha hablado a mí. Aquí está mi mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar y si Dios le ha hablado, toma un momento y dígale al Señor: Señor, gracias porque resucitaste. Gracias, Señor, porque diste tu vida por mí. Gracias porque tú vives, porque tú vienes pronto. Gracias, Señor, porque me puedes dar a mí la victoria. Ayúdame, Señor, a tener victoria contra el pecado. Ayúdame, Señor, a tener victoria con los problemas que estoy enfrentando ahorita mismo. Ayúdame, Señor, a poder aún compartir con otros la salvación de Cristo. Vamos a tomar unos momentos. Ore ahí donde está. Hable con el Señor y dele las gracias porque Cristo resucitó. Vamos a tomar unos momentos. Vamos a seguir orando.
Señor, te damos gracias porque esa tumba no te pudo contener y gracias, Señor, porque resucitaste. Gracias porque nos das vida eterna. Gracias porque vives en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a vivir por ti, a ser agradecidos, a seguir confiando, Señor, de que tú nos puedes dar la victoria sobre el pecado y sobre problemas y tribulaciones y angustias. Ayúdanos, Señor, a considerar aquel que sufrió tan gran contradicción. El autor de la vida muerto, pero la muerte no pudo contra ti. Gracias, Señor, por la vida eterna y la salvación. Ayúdanos, Señor, a poder compartir ese precioso regalo que cada uno de nosotros tenemos. Ayúdanos a compartir, a hablarle a esta ciudad, a cada persona que podamos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendice cada decisión. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.